Hola chicos, bienvenidos a la primera tutoría virtual. El día de hoy realizaremos nuestra tutoría número 12, denominada Variación del material hereditario, en donde podremos identificar las diferentes variaciones que sufre el ADN y cómo repercuten en el fenotipo de los individuos. Los indicadores de desempeño de esta sesión son 3. Al finalizarla, ustedes deberán ser capaces de relacionar los tipos de mutaciones puntuales con los posibles efectos que puedan tener en el genoma, considerando su mecanismo de producción. Además, podrán identificar los tipos de mutaciones cromosómicas estructurales, tomando en cuenta su génesis, con el fin de aplicarle la resolución de casos clínicos, y finalmente podrán distinguir los mecanismos de origen de las mutaciones cromosómicas numéricas, considerando el proceso de meiosis para la resolución de casos clínicos. La estructura de esta sesión será la siguiente. En primer lugar, realizaremos un marco general sobre las mutaciones y veremos su clasificación macro a través de un esquema. Luego, veremos los aspectos a considerar para el análisis de las mutaciones puntuales. Posteriormente, haremos una revisión de los mecanismos de producción de las mutaciones cromosómicas estructurales, luego un análisis del origen de las mutaciones cromosómicas numéricas y finalmente les daré las instrucciones para la actividad individual que tendrán que realizar en base a este taller. Entrando de lleno en el contenido principal de esta sesión, nosotros sabemos que las mutaciones corresponden a cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN. Este ADN puede verse afectado por factores endógenos propios del metabolismo celular o por factores exógenos, como lo son la radiación ultravioleta, el tabaco y los rayos X. Estos daños, si se llegan a acumular, pueden inducir a una apoptosis de las células, tal como lo vimos en tutorías anteriores. O si este mecanismo llegase a fallar, puede conllevar a patologías tales como el cáncer. En este esquema podremos ver la clasificación de las mutaciones. Tenemos dos grandes divisiones. En primer lugar, las mutaciones puntuales, que afectan a uno o a unos pocos nucleótidos, o las mutaciones cromosómicas, que afectan a grandes segmentos o a cromosomas completos. Dentro de las puntuales encontramos la sustitución de las bases nitrogenadas, a la deleción o pérdida y a la inserción. Por otro lado, en las mutaciones cromosómicas tenemos dos grandes divisiones, las estructurales y las numéricas. En las estructurales encontramos la deleción de grandes segmentos de genes, la duplicación del material genético, la inversión y la translocación. Y dentro de las numéricas encontramos las poliploidías y las aneuploidías, que revisaremos en algunos momentos. Entonces, este esquema nos servirá para orientarnos en la clasificación de las mutaciones. Ahora las revisaremos una a una. Revisaremos los diferentes tipos de mutaciones puntuales. Tenemos acá una hebra de DNA normal, su hebra complementaria, el RNA mensajero que le corresponde a esta hebra y los 4 polipéptidos que resultan de ella, que en este caso es histidina. Revisaremos el caso de la sustitución, en donde un par de bases nucleotídicas complementarias es reemplazada por otra. Acá tenemos que en vez de una timina, tenemos una guanina, provocando que el codón que correspondía cambie y genere una cadena polipeptídica diferente. En vez de tener una histidina, tenemos una glutamina. En este otro lado tenemos el caso de la inserción, que es cuando se agregan nucleótidos a la hebra de DNA, provocando que también exista un cambio en el RNA mensajero y en la cadena polipeptídica. En este caso se agrega una citosina. Y finalmente tenemos el caso de la deleción, que es cuando hay una pérdida de una base nitrogenada provocando los mismos efectos de la inserción, o sea, una modificación de la cadena polipeptídica. En este caso perdimos un nucleótido de timina. Pero, ¿y qué pasa con estas mutaciones? ¿Qué efectos podrían llegar a tener? Tenemos tres efectos principales. En primer lugar, podría pasar que el cambio de la base nitrogenada genera un codón que codifique para el mismo polipéptido debido a la característica de redundancia del código genético que ustedes ya conocen. Por lo tanto, en este caso no hay un cambio en la proteína final y se denomina mutación silenciosa o sinónima. En este caso el polipéptido sigue siendo fenilalanina, pese a que en vez de un uracilo existe una citosina. Luego tenemos el siguiente caso, en donde el nucleótido en el ADN produce un codón de término en el RNA mensajero, que por lo tanto llevará a la producción final de una proteína de una longitud mucho menor a la esperada, que probablemente la hará no funcional. Entonces vemos aquí que en vez de un ácido de glutamina tenemos un codón de stop y por lo tanto la proteína quedará más pequeña. Esto se denomina mutación sin sentido o nonsense.
Finalmente tenemos el caso de que el cambio en la base nitrogenada genere otro transcrito de RNA mensajero que lleve a la codificación de otro aminoácido diferente. En este caso, en vez de tener una glutamina, nos lleva a una histidina. En este caso se denomina mutación de sentido erróneo o missense. Entonces, ustedes van a poder darse cuenta que una mutación puede ser inofensiva y no conllevar ninguna consecuencia visible en el fenotipo del individuo, o en el caso contrario puede conllevar a una alteración en la producción de proteínas y el posterior desarrollo de enfermedades. Ahora revisaremos las mutaciones cromosómicas. Como vimos en el mapa conceptual anterior, se dividen en estructurales y en numéricas. Dentro de las estructurales tenemos que considerar que implican la fractura del cromosoma y la posterior unión consigo mismo o con otro cromosoma. Estas ocurren durante la interfase celular. ¿Por qué ocurren en la interfase? Porque es cuando la cromatina se encuentra más descondensada, por lo tanto es más propensa a sufrir este tipo de daño. Dentro de estas alteraciones tenemos el caso de la delesión, que como podemos ver en el esquema, es la pérdida de un segmento de gen, que en este caso sería el segmento B. Luego tenemos el caso de la duplicación, que corresponde a una repetición en la región cromosómica, por lo que el individuo tendrá una dosis extra de genes. En este caso es el mismo segmento B que se repite, como podrán ver acá. En el caso de la inversión, tenemos que existe un cambio de sentido de un segmento dentro del cromosoma. Lo que estaba en el brazo corto pasa al brazo largo y viceversa. Puede ser completa o no. Y finalmente tenemos el caso de la translocación, que consiste en un intercambio de dos fragmentos de dos cromosomas distintos, como podemos ver acá. Acá nos detendremos un poco. Tenemos este tipo de translocación que corresponde a la robertsoniana, donde ocurre una fusión de dos cromosomas acrocéntricos. Ustedes recordarán que estos cromosomas se denominan acrocéntricos, que corresponden a los 13, 14, 15, 21 y 22. Estos cromosomas tienen el centrómero muy cerca del extremo final, resultando un brazo P muy pequeño. Cuando se produce la fusión, se pierden los extremos y los dos cromosomas quedan unidos. Entonces tendremos que estos individuos tendrán, en vez de 46 cromosomas, van a tener 45, ya que dos se unieron. Y vamos a ver qué relación tiene esta translocación robertsoniana con el síndrome de Down. En este caso tenemos un individuo portador de una translocación robertsoniana del cromosoma 21 y 14. Entonces tenemos que posee un cromosoma 21 normal, un cromosoma 14 normal y un cromosoma fusionado o robertsoniano 14-21. Como dijimos, estos individuos son fértiles. Al pasar la gametogénesis pueden suceder tres situaciones. En primer lugar, que se produzcan dos gametos, uno con el cromosoma 14-21 y el otro gameto normal con su cromosoma 14 y 21. Por lo tanto, si estos gametos fecundan con un gameto normal, formarán un cigoto portador del cromosoma robertsoniano, tal como el padre, o puede formar un gameto, un cigoto normal. Por otro lado, en el segundo caso, tenemos que el individuo tiene dos gametos, uno con el cromosoma 21-14 y el cromosoma 21 correspondiente, y otro gameto solo con el cromosoma 14. Por lo tanto, los cigotos que podrá formar son un cigoto con el cromosoma robertsoniano y dos cromosomas 21. Por lo tanto, se producirá una trisonomía del cromosoma 21, que es lo que genera el síndrome de Down. En el otro caso, el individuo solo tendrá un cromosoma 21, lo que no es viable con la vida y conllevará a un aborto. En el tercer caso, ustedes se podrán fijar que solo se producen trisomías 14 y monosomías 14. Por lo tanto, estos también son combinaciones inviables que conllevan a abortos. Por último, tenemos las mutaciones cromosómicas numéricas. Las poliploidías corresponden a un set de cromosomas extras. Entonces, en vez de tener 2N, que es lo que dicta nuestra especie, tenemos individuos 3N o incluso 4N que generalmente son inviables y conllevan a abortos tempranos. Las aneuploidías corresponden a la pérdida o ganancia de uno o más cromosomas. Tenemos el caso de las monosomías y las trisomías. ¿Pero cuál es su origen? ¿Cómo se producen? Las anomalías numéricas se producen a consecuencia de errores en la segregación de los cromosomas durante la división celular. Para dar algunos ejemplos, por ejemplo, de monosomías,
tenemos el síndrome de Turner, que es solo cuando tienen un cromosoma X, y de trisomías tenemos el síndrome de Down, el síndrome de Patau y el síndrome de Edwards. Vamos a ver cómo se originan estas aneuploidías. En este esquema podemos ver el fenómeno de la meiosis masculina. Pueden darse dos situaciones, a este lado y a este otro lado. En primer lugar, tenemos que puede ocurrir una no disyunción cromosómica durante la meiosis 1, que origina dos clases de espermatocito 1, uno sin cromosomas y el otro con doble dotación. Estos espermatozoides, al juntarse luego con un ovocito 2, darán paso a monosomías o a trisomías, que podrían ser el caso del síndrome de Down. Por otro lado, el error puede producirse durante la meiosis 2, donde las cromátidas hermanas son las que no van a sufrir esta no disyunción. En este caso se producirán cigotos normales, en este caso, monosomías o trisomías. Bueno, después de lo revisado este taller, van a tener que realizar la siguiente actividad. Les voy a mostrar la guía que tendrán que realizar, que es esta. Deben enviármela máximo hasta el día 5 de julio en material a alumnos de nuestra tutoría de NuCursos, con el fin de poderles retroalimentar su trabajo. Pueden realizarla en el mismo Word o si prefieren, pueden realizarlo en su cuaderno y luego escanearlo, pero recuerden de realizarla de forma ordenada y siguiendo el formato que les da esta guía. Bueno, verán, en la actividad 1, ustedes deberán, en base a una patología determinada, codificar el RNA mensajero y sus polipéptidos correspondientes, tal como lo vimos anteriormente en el video. Luego deberán analizar los resultados de este ejercicio y explicar el tipo de efecto que tuvo la mutación en este caso, si es sinónima, si es nonsense, si es missense, ahí ustedes tienen que ver. Y por qué este tipo y no otro, justifiquen su respuesta. Además deberán contestar sobre cuál creen ustedes que será la consecuencia en el fenotipo del individuo. En la segunda actividad, ustedes deberán esquematizar los dos mecanismos por los cuales se puede producir el síndrome de Down, que los vimos, mutación cromosómica estructural o mutación cromosómica numérica. Traten de realizar un esquema que sea autoexplicativo y que sea muy claro. Intenten dejar su idea bien clara al momento de realizarlo. Bueno chicos, si tienen cualquier duda de la realización de la guía, me lo pueden preguntar por el foro de cursos o por WhatsApp. Yo les subiré material complementario que es en base al libro que les dio la profesora para estudiar. Que estén bien, muchas gracias. Chao.